Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te exaltamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Estamos listos? Claro que estamos listos para lo que Papá Dios trae para que reflexionemos el día de hoy. Hoy nos acompañan los invitados especiales que están aquí enfrente. ¿Cómo? ¿A que se fue para atrás? Un saludo a los invitados especiales que se quedaron atrás. Raro, es una bendición tenerles la noche de hoy. Gracias por conectarse. Qué bueno que hoy aprenderemos juntos la palabra de Dios ahí, en su casa de Dios. Les invitamos a que se suscriban para que no se pierda este ni otro de nuestros videos, y también la descripción de este video la juntamos en el link, el perfil de Facebook de nuestra iglesia, misma que se realiza transmisiones como esta todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos en forma híbrida, virtual y presencial a las 10 de la mañana. Les saludamos bíblicamente, así como Jonás 2:9
Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Amén. Padre, que su amor extraordinario fluya a través de nosotros hoy, agradeciendo la oportunidad de ofrecerles hoy su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Vamos a la palabra! Buenas noches, mi nombre es Melba Mejía, líder de Casa de Dios, Colinas de Santa Rosa. Hoy continuamos con el nuevo estilo del conversatorio Mujeres Grandiosas, con el conversatorio para esta noche que se llama Abigail, esposa ejemplar. Nuestras invitadas en esta noche, la hermana Lilian, líder de Casa de Dios, Mirador de Santa Rosa, la hermana Doris, líder de Casa de Dios en Flor del Campo. Hablando de Abigail la semana pasada, concluimos que el comportamiento de una mujer se determina con la intimidad que tiene con Dios. Su fortaleza está en Dios y obediencia a su esposo. Su respeto, su honra, la merece porque Dios está de su lado. Hermana Lilian, ¿cómo demuestra Abigail ser como la esposa ejemplar descrita en Proverbios 31? Porque sabemos que Abigail no le estaba mostrando falta de respeto a su esposo. Amén, así es. Buenas noches. Bendiciones para todos. Realmente dándose cuenta, ¿verdad, Abigail, de la gravedad de la situación, enseguida Abigail se apresuró a actuar, ¿verdad? Está claro que es una mujer resuelta, ¿verdad? Es una mujer entendida, ya que en el relato se le atribuye 4 veces la acción de apresurarse o darse prisa o hacer algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace ella en esta ocasión? Reúne generosas cantidades de pan, vino, carne, de abeja, grano tostado, así como torta que pasa y de higo, ¿verdad? Para llevarle a David y a sus hombres. Entonces es obvio que está siendo una mujer bien administrada en su hogar, ¿verdad? Y sabe las provisiones con las que ella cuenta. Entonces desde ahí podemos ver también, ¿verdad? La esposa ejemplar que era Abigail, porque era una buena administradora. Sin duda, es como una esposa ejemplar, ¿verdad? Descrita en el libro de Proverbios. En Proverbios, ustedes también lo pueden encontrar, lo pueden leer con Proverbios 31, del 10 al 31, ¿verdad? Luego manda a sus siervos para que se adelanten con el cuantioso regalo y ella lo siga detrás, pero ella iba sola. Amén, así es. Pero según el relato, no informó nada a su esposo. Según lo que dice, ¿verdad? Y lo podemos leer, usted lo puede corroborar en casa, en 1 Samuel 25, 19. Indica esto que Abigail no respetaba la autoridad de su esposo como cabeza de familia. Hermana Doris. Hola, bendiciones, buenas noches. De ninguna manera, recordemos que la vida de muchos hombres inocentes está en juego porque Nabal trató con falta de respeto al hombre que Dios había elegido para ser rey. Si ella se quedara de brazos cruzados, no estaría compartiendo hasta cierto grado la culpa de Nabal. Abigail reconoce que ahora más que nunca le debe obediencia y lealtad a Dios antes que a su esposo. Amén. Amén. Así es, lealtad, ¿verdad? Primeramente a Dios. También tenemos que poner de primero. Hermana Lilian, ¿con qué actitud se dirige Abigail a David y qué le dice para tocar el corazón de él? Así es. Poco después de Abigail se encuentra con David y con sus hombres, ¿verdad? Entonces, en cuanto los ve, se baja del asno y se inclina ante David. Entonces, humillándose, se disculpa y de una forma muy emotiva le implora que tenga piedad de su esposo y de su casa. Veamos lo que dice para tocar el corazón de David, hermana Lilian. Abigail, bueno, se baja del burro, ¿verdad? O del asno, como también lo relata, y se humilla delante de David, perdón, y dice, por favor, deja que tu esclava hable tus oídos.
Amén. Hermana Dori, sus comentarios. Para empezar, asume la culpa por el error de Nabal y le pide a David que le perdone. Después reconoce que su esposo es tan insensato como su propio nombre lo indica. Y con estas palabras quizás le da a entender que no vale la pena que se rebaje a castigarlo. Además demuestra que ve a David como el escogido, ¿verdad? Como lo relataba anteriormente, que David era el representante de Dios al afirmar que él pelea las guerras de Jehová. Entonces la promesa divina de convertirlo en rey, pues declara Jehová, ciertamente te comisionará como caudillo sobre Israel. E incluso le dice que no manche sus manos de sangre, un error que luego perturbaría o haría trastabillar su conciencia. Y esto lo podemos leer en primer libro de Samuel 25, 24 y 31. ¿Qué sabias? Qué sabias y conmovedoras palabras. Amén. Amén. De alguien que realmente el Señor, ¿verdad?, le dio sabiduría. Así es. Hermana Lilian, ¿cómo responde David a Abigail y por qué la alaba? ¿Cómo responde David? Bueno, dice que tras aceptar David el regalo, ¿verdad? Exclama y dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Y bendita sea tu sensatez y bendita sea tú, porque me has restringido este día entrar en culpa de sangre, le dice. La alaba por tener el valor de ir a buscarlo sin demora, ¿verdad? ¿Se imaginan? O sea, o sea, era una mujer que no tenía temor alguno, porque sabía que también iba con la presencia de Dios, que ella realmente no iba sola, sino que iba también con la presencia de Dios. Y admite que David, ¿verdad? Admite que ella ha impedido que él cometa un grave pecado, porque él iba, o sea, con su corazón lastimado, se podría decir, ¿verdad? Y lleno de odio, de ira en ese momento. Pero ella salió a su encuentro para que él tuviera un poco de paciencia, ¿verdad? Y comprensión, que lo que iba a hacer no era lo mejor. Entonces él le dijo, sube en paz a tu casa y humildemente añade, he escuchado tu voz. Podemos también encontrarlo en Primera de Samuel del 25, Primera de Samuel 25 del 32 al 35. Amén. Amén, así es. Y qué humildad, ¿verdad? Qué ejemplo de ella, qué actitud. Aquí está tu esclava. Qué palabras realmente. ¿Por qué es tan admirable que Abigail esté dispuesta a regresar con su esposo? ¿Cómo demuestra Abigail buen juicio y valor al hablar con Nabal? Hermana Doris, continúe, por favor. Amén. De camino a su casa, es probable que Abigail se quede pensando en aquella conversación. Qué diferente es el fiel y amado David del hombre necio con el que está casada, y aún así no le da vueltas a lo que no puede cambiar. La Biblia dice que más tarde Abigail entró donde Nabal y está claro que regresa con su marido decidida a sacar adelante su matrimonio como mejor pueda. Además debe informar a Nabal del regalo que les había llevado a David a sus hombres para evitar la matanza y al fin y al cabo tiene derecho a saberlo. Sería una deshonra para él enterarse por otra fuente. Así que ella misma decide contárselo todo, dice. Sin embargo, no puede hacerlo al llegar, ya que Nabal está celebrando un banquete digno de un rey y se ha emborrachado a más no poder. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel 25 y el verso 36. Y como podemos ver aquí, ¿verdad? Que ella era una mujer muy prudente, muy sabia. Imagínense que si en ese momento ella hubiese contado eso a David, dice que su esposo estaba en un banquete, emborrachándose. Y muchas veces nosotros como esposas, muchas veces, ¿verdad? Lo digo yo
porque a veces hemos sido hasta imprudentes, a veces está muy alta la marea y tenemos que buscar el momento preciso. El Señor mismo nos va a dar las instrucciones, nos va a dar la dirección. ¿En qué momento está la situación algo suave para nosotros poder comentar algún problema que ha pasado tal vez en la familia o comunicarle algún problema o cuando los niños van a la escuela, ¿verdad? Que cuando hay un problema en la escuela y si mi esposo viene de trabajar y viene cargado, viene cansado y yo vengo y no lo esperan a que él se descanse, repose un poco, y vengo yo y le doy una noticia así, claro que su reacción va a ser violenta, va a ser una reacción inesperada, algo que cuando una persona viene cansada de trabajar, viene frustrada, viene cansada, viene con ganas de que no le hablen y que le digan nada, ¿ves? Entonces uno tiene que esperar como esposa ser prudentes y ser sabias para saber cómo entrar. Yo creo que esa sabiduría el Señor la ha dado a muchas mujeres y la ha dado a muchas esposas. Y hay hogares que hoy en día están de pie porque realmente el Señor ha usado a la mujer y la mujer ha sido ese instrumento del Señor para también guiar muchas veces al esposo, para guiar a los hijos o llevar ese momento en el hogar de paz, porque habemos, ¿verdad? No lo digo que las que estamos aquí somos, no, que a veces hay mujeres que más bien en vez de arreglar una situación, cargan al esposo, y yo creo que como hijas de Dios, el Señor nos ha dado el discernimiento, nos ha dado la dirección, y cuando nos sometemos a la obediencia primeramente de Dios y luego a la del varón, ¿verdad? Y le damos el derecho de sacerdote. Amén. Bueno, ese es un comentario nada más que yo hago. Amén, hermana Doris, completamente de acuerdo. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que esté falto de sabiduría, que se la pide al Señor, que Él nos la va a dar sin reproche. O sea, nosotros pidámosle al Señor sabiduría en todas las áreas de nuestra vida para que el Señor nos dote con esas virtudes que tiene Abigail y que la podemos ver ahí, que son notorias, como es la prudencia, es un fruto de la sabiduría. Gloria a Dios por eso. Como dice en Proverbios, el sabio de corazón es prudente. Abigail hablando, ¿verdad? Valientemente con Nabal, realmente que es alguien valiente. Abigail fue valiente y le contó a Nabal lo que había hecho para salvarlo. Hermana Lilian, ¿nos puede explicar? Sí, bueno, también, ¿verdad? De acuerdo con la hermana Doris, con el comentario que ella agregaba, ya que nosotros a veces depende mucho de nosotros también el comportamiento que tengan nuestras esposas, porque también dentro de los hogares hay cizaña y eso realmente no está bien visto por Dios. Entonces, como también comentaba la hermana Melba, tenemos que pedir constantemente sabiduría, ¿sí? Amén. Y saber el momento adecuado, qué hablar, cómo decir las cosas, porque hasta eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ser sabios hasta el tono de voz, porque también se puede malinterpretar, ¿verdad? El comentario que uno puede hacer. Entonces, continuando con el relato, dice que demostrando una vez más a Abigail, ¿verdad? Su buen juicio. Abigail decide esperar contárselo por la mañana, porque se recuerdan, ¿verdad? Que estaba en una reunión, en una fiesta, regocijándose a la manera de ellos, ¿verdad? Tomando alcohol, embriagándose. Entonces, se imagina lo que hubiera pasado si ella hubiera llegado a contarle a su esposo lo que había hecho. Quizás hasta de ladrona me hubiera tratado porque tomó de la provisión de su propio hogar para poder llevarle a David. Entonces, imagínense, prácticamente hubiera quedado botado el esfuerzo y el riesgo que ella tomó en salir al encuentro de David. Entonces, mire cómo el Señor le dio sabiduría y se comportó como una mujer prudente, sabia y sensata, ¿verdad? Entonces, pero también dice que ella demuestra valor, pues en que para entonces, al día siguiente, ya estaría sobrio, ¿verdad? Entonces, podría entenderlo o también podría actuar de mala manera, ¿verdad? Muy probablemente pudiera haber estallado de cólera, de ira también, porque ella no le preguntó primero a él, no le consultó, sino que ella actuó
pero porque ella lo sintió, ¿verdad? En actuar y evitar esa tragedia que iba a suceder esa noche, ¿verdad? Y aún así, dice, con todo y el temor que ella pudo haber sentido en ese momento, ella decidió contárselo, ¿verdad? Para su sorpresa, él no se puso furioso ni violento. Mire cómo Dios también estaba con ella, ¿verdad? Porque también ella Amén. conoce al Sí. Señor. Entonces, sino que reaccionó todo lo contrario, ¿verdad? Solamente se quedó ahí sentado, totalmente inmóvil. Y eso también podemos seguirlo leyendo para indagar un poco más del relato, ¿verdad? Porque podemos encontrar la historia y tantas historias completas, hermosas en la Biblia, de la cual podemos aprender día a día, ¿verdad? Y podemos encontrar la solución a quizás algo que nos estamos viendo en el momento, o quizás algún problema que tengamos y que no encontremos solución. Vamos a la Biblia, a la palabra que Dios nos ha dejado, el instrumento, el instructivo también que tenemos para nuestra vida, de cómo debemos de actuar nosotros conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos encontrar este relato completo también en 1 de Samuel 25:37, ¿verdad? Ahí debe encontrar exactamente lo que ahorita le estamos viendo. Amén. Amén, hermana Lilian. Como dice la escritura, ¿verdad? El sabio de corazón edifica su casa, mas el necio con sus manos la destruye. Y muchas veces con las acciones, ¿verdad? Se destruyen. Bueno, lo que dice, se quedó helado. Nabal se quedó helado. ¿Qué le pasó a Nabal? ¿Y qué nos enseña esto sobre cómo ve Jehová el abuso de poder o el trato cruel dentro del hogar? ¿Qué le pasó a Nabal? Según el relato, su corazón llegó a estar muerto dentro de él y él mismo quedó duro como una piedra, hermana Doris. Sí, tal vez sufriera algún tipo de ataque. El caso es que murió unos 10 días después y no se debió solo a un problema de salud. La Biblia dice que Jehová hirió a Nabal de modo que murió. Y lo podemos ver en el primer libro de Samuel 25, en el capítulo 25, verso 38. Dice, así pues, el difícil matrimonio de Abigail llegó a su fin, gracias al merecido castigo que Dios le impuso a Nabal. Hoy en día Jehová no interviene tan radicalmente. Sin embargo, este relato nos recuerda que a él no se le escapa ningún caso de abuso de poder o trato cruel dentro del hogar y que a su debido tiempo hará justicia. Y lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 8, verso 17. Amén. 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 Así Hermana es. Lili, ¿qué otra bendición recibe Abigail y cómo sigue demostrando ser humilde? Bueno, sin lugar a duda, es una bendición, ¿verdad? Para Abigail verse libre de aquel hombre, ¿verdad? Del esposo que tenía, porque realmente, como decimos, era una carga para ella, ¿verdad? Entonces, pero Jehová le tenía reservada otra recompensa más. Cuando David se entera de que Nadal murió, le propone matrimonio inmediatamente, ¿verdad? ¿Cómo le piensa ella? ¿Cómo responde ella, verdad? Aquí está, entonces ella le responde, aquí está tu esclavo, como siervo para ti, como siervo. Mire, qué humildad esta mujer, qué gran humildad la que tiene. Ni siquiera ante la perspectiva de ser esposa de David, te crees superior a los demás, sino que incluso está dispuesto a servir a los soldados a través de la mujer. El relato sigue diciendo que la decisión, que la caracteriza, se pone en marcha para ir con su mamá. Solo podemos ver en primera de Samuel, Amén. Amén. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces cada uno obtuvo de lo que realmente él sembró, ¿verdad? Como dice hermana Doris, ¿a qué dificultades se enfrentó Abigail tras casarse con David?
Pero ¿cómo la veían tanto su esposo como Jehová? ¿Significa esto que ahora la vida de Abigail sería un cuento de hadas? Claro que no, pues ser la esposa de David no siempre sería fácil. Como en aquel tiempo Dios permitía la poligamia, David ya tenía otra esposa, Ahinoam, así que Abigail seguramente se enfrentó a los mismos problemas que otras siervas de Dios que formaban parte del matrimonio, de ese matrimonio poligamos. Además a David todavía le quedaban muchos obstáculos por superar antes de convertirse en rey. Con todo, la abnegada vida de Abigail, que Abigail llevó junto a David, dice, a quien le dio un hijo, se vio recompensada con el amor y la protección que él le brindó. En una ocasión incluso la rescató de unos malhechores que la habían secuestrado. Y esto lo podemos ver en el primer libro también de Samuel, en el capítulo 30, verso del 1 al 19. Amén. Amén, amén. Como Sin podemos duda, ver David, aquí, el Señor, ¿verdad? Le dio una recompensa de grandísima, ¿verdad? Cuando nosotros, pues, le obedecemos o decidimos servirle a Él, como leía la hermana Lilian, que dice que ella, pues, se convirtió en esposa de David, dice, una mujer tan humilde. Había una gran humildad en ella. Y desde entonces podemos ver, ¿verdad? Que cuando somos humildes, Dios nos exalta. Dios nos da regalos. Y ella, tal vez la gente la criticó, haber dicho qué vida la que va a llevar ella, esto y acá, pero aquí podemos ver, dice que Dios la recompensó con el amor y la protección que Él le brindó. E incluso dice que le dio un hijo. amén. Como podíamos leer en la historia anterior que estábamos también leyendo en la lección anterior, que ella había sufrido bastante en su primer matrimonio. Ella venía de una situación bien difícil, ¿verdad? Que hoy en día bueno, un ejemplo nada más, hay mujeres que por eso dicen, prefiero quedarme sola para no sufrir lo que ella había sufrido. Esa mujer sufrió mucho. Fue una mujer tan humilde, tan sencilla. Fue una mujer temerosa de Dios. Imagínense, ella se humilló tantas veces para que su esposo pues no pereciera a manos de David, como lo leíamos anteriormente. O sea, cuando nosotros decidimos servirle a Dios, pagamos un precio. La recompensa viene de Dios, la recompensa viene del cielo. Muchas Amén. veces cuando ponemos la mirada en el hombre, pues no vamos a ver la recompensa, pero creo que ella no estaba poniendo la mirada en David, sino que simplemente ella le obedeció a Dios y se sometió al Señor primeramente antes que su esposo. Fue una mujer tan humilde, fue una mujer tan sencilla, Abigail. Dios le había dado una tremenda sabiduría. Es un ejemplo. Hoy en día, pues nosotros de ahí podemos tener ese ejemplo. La Biblia, el Señor nos ha dejado, como decía la hermana Lilian, este libro, este manual de vida para que nosotros a veces no cometamos los errores que muchas veces como esposa cometemos, ¿verdad? Y ser más sencillas delante del Señor, más humildes, que es lo que Dios le agrada, la humildad. Amén. 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 El Señor pone gracia para con las personas que nos rodean, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una Amén. actitud Gloria a Dios. de humildad, un Así es, corazón, amén. ¿verdad?, sincero ante Dios. Y la verdad que el Señor lo que ve es el corazón. Sin duda, Así es, David amén. supo valorar la sensatez y la valentía, la lealtad de esta mujer, cualidades que Jehová también tiene en alta estima de todas sus siervas. Si nosotros practicamos todas estas virtudes que son notorias en ella, ¿verdad? El Señor también nos va a honrar. No nos Aleluya. podemos despedir sin que conozca al Señor Jesús y le haga Señor de su vida. Él es quien hace super mujeres, como el tema que estamos viendo, mujeres grandiosas, ¿verdad? Hermana Lilian, guíenos por favor. Así es. Realmente también quería compartirles algo rapidito.
que nosotros, como esposa, bueno, lo comparto por mi caso. Yo he aprendido mucho, hace 11 años de casada que tengo, me casé bien joven, gracias a Dios por mi matrimonio. Dios siempre ha sido el centro, ¿verdad? Y me ha tocado aprender a quedarme callada cuando tengo que quedarme callada, a saber escuchar y créanme que Dios nos ayuda, Dios nos transforma, siempre y cuando nosotros le pedimos a este corazón y confiamos, ¿verdad? Para querer ser mejores cosas, mejores personas, mejores hijas, hermanas, madres. Entonces, pero siempre y cuando nosotros se lo pedimos así, Él nos puede transformar. Él nos puede hacer esas mujeres grandiosas como las que estamos hablando de la el día de hoy, que es esas mujeres agradecidas, esas mujeres valientes y sabias, sobre todo. Entonces vamos a orar para que el Señor el día de hoy nos ayude, ¿verdad? Y nos dé sabiduría. Cerremos nuestros ojos, ahí donde está, por favor, acompáñenos y ponga su corazón para acompañarnos en esta oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día, por esta noche, por este medio de comunicación, para poder llegar a muchos lugares y poder compartir. Gracias, Señor. Hoy te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro único Salvador. Toma control de nuestras vidas. Eres grandioso, danos sabiduría para saber en qué momento callar, en qué momento hablar, cómo actuar, Señor. Ser mujeres de bendición y no mujeres de retroceso, sino mujeres de avance, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada hogar que está aquí hoy representado, por cada familia que está representada. Gracias, Señor. Gracias. Sé tú el centro de cada matrimonio representado, Señor. Por cada matrimonio que está aquí. Tanta sabiduría en cada mujer que representa. Gracias, Señor. Gracias. Toda situación de discordia, Señor. Usted, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, los invitamos, ¿verdad? Cada martes nos puedan ver a las 7 y puedan compartir con nosotros. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir,
Aleluya, hermana, hermano, su milagro no es lo más importante. Lo más importante es darle el primer lugar a Dios. Y cuando usted lo haga, su milagro le llega porque le llega. Si usted siente que Dios le ha hablado a su corazón, háganoslo saber. O si usted tiene una petición especial, puede dejárnosla en los comentarios y con el mayor de los gustos estaremos orando por su necesidad. ¿Cuáles y dónde están las casas de Dios? Que dentro de muy poco daremos detalles de las direcciones, ya que próximamente estaremos reuniéndonos presencialmente. Por lo pronto, estos son los nombres de las colonias. Colonia Flor del Campo, Colonia Centroamérica Oeste, Colonia Ciudad Lempira, Colonia Colina de Santa Rosa, Colonia Centeno número 1 y número 2, Colonia El Pedregal, Residencial Mirador de Santa Rosa en Aldea Santa Rosa, Colonia Villanueva, Residencial El Hogar, Residencial Las Uvas y Residencial Los Alpes en San Pedro Sula. Y desde luego, su casa de Dios ahí en su barrio, en su colonia, en su residencial o en el país donde usted vive. Este y otros videos puede verlos o enviarnos a aquellas personas que sabe usted que tienen una necesidad de Dios y que es muy grande y que seguro que le hablará directo a su necesidad. Solo ingrese a nuestro perfil y ahí están todos los videos y ahí los comparte. Un anuncio para reuniones presenciales. Este sábado 7 de mayo en punto de las 2 de la tarde tenemos un encuentro juvenil. Esto va a estar grandioso. Permita que sus jóvenes de su familia traigan a sus vecinos y nos acompañen. El Señor Jesús les está esperando. Muchísimas gracias a cada persona que arregló su casa para recibir la palabra de Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes ahí en su casa. A nuestros invitados especiales, muchas gracias por llegar hasta el final y seguro que Dios le va a seguir hablando en sueños. A nuestros amigos de las redes sociales, muchas gracias. El próximo martes en punto de las 7 de la noche, Dios nos trae un tema que nos va a sacudir el piso. Se despide de ustedes el hermano Omar Hernández. Hasta una próxima oportunidad para servirles la palabra de Dios. Muy buenas noches.